Agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde y les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo que hemos titulado El resguardo del conocimiento del uso de las plantas medicinales a través del sistema comunitario en San Pablo Macuiltianguis. Para empezar este evento vamos a comenzar con el ritual de purificación a cargo de las médicas tradicionales conformada por las ciudadanas Ricarda Margarita Cruz Manzano, Ángela Cruz Méndez Luis, María Brígida García, Delfina Cruz García, Estela Pérez Ruiz y el señor Miguel Bautista Pérez. Adelante, compañeras. Siéntense, tomen asiento, por favor. Es una realidad que la riqueza biocultural oaxaqueña hacia la universidad. A quienes nos debemos es a la sociedad oaxaqueña. Este interés por estar en los pueblos, acompañarlos lo mejor posible con lo que hacemos, es nuestro interés principal. Me ha dado muchísimo gusto ver a uno de nuestros egresados aquí, a Julio Ricardo, el doctor Julio Ricardo, que también está aquí, y me ha dado mucho gusto saludarte acá, hermano. Muy buenas tardes. Solamente quiero contextualizar todo el trabajo que han estado realizando la maestra Raquel, el profesor Hugo, Benny, que ustedes por supuesto los conocen, y todas las profesoras y amigos que forman parte y que integran el grupo Tagayo. Es fundamental. Ojalá, mi deseo es que este trabajo que ustedes han llevado, no sin subidas y bajadas, ¿no?, durante 14 años, tengo entendido, creo que está teniendo sus frutos, estimada maestra, ¿no? Usted misma lo ha comentado, fue sembrar una semilla, 2 semillas. Sabemos que cuando se plantan varias semillas, pero basta con 1 o 2 que poco a poco vayan recogiendo frutos. Creo que ustedes están recogiendo sus frutos muy importantes, y seguramente en las nuevas generaciones, en los jóvenes en los que ustedes están plantando semillas, maestra Rosalba, seguramente a lo largo de los años Macuiltianguis se sentirá muy orgulloso del trabajo que ustedes han estado realizando por el bien de su comunidad, por el bien de la recuperación de esos elementos culturales, y en este caso por la recuperación de las plantas que sanan, ¿no? Esta forma de ver las plantas, más allá de plantitas que las señoras me lo decían cuando caminábamos aquí hace unos 6 meses, no son plantitas que uno normalmente está pisando en el suelo y no les toma la importancia. Acá se está demostrando que el conocimiento ancestral de los pueblos se está recuperando por sus propios pueblos, ¿no? Que no necesita venir gente de otros países para decirnos lo que es importante, sino que sus propios pueblos están conduciendo y decidiendo qué es lo importante. Ese es el contexto general que aquí nos trae. Yo agradezco mucho el espacio que me hayan dado para traer el saludo de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Esperamos autoridades del municipio nos sigan abriendo las puertas. Nosotros con todo gusto estaremos dispuestos a apoyarlos en lo que ustedes necesitan. Les agradezco mucho el espacio. Muy buenas tardes.
el ciudadano José Alavés Cano, para darnos las palabras de inauguración a este evento. Un aplauso para él, por favor. Pues buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a esta mesa de diálogo. Agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, sobre todo los profesionistas, pues se encuentran con nosotros, con toda la aportación que ya nos dieron a nuestra comunidad, a todas las personas de la comunidad que también se encuentran con nosotros con esta importante actividad, sobre todo con las plantas que se encuentran en la comunidad, ¿no? Estas plantitas son las que tenemos en nuestro pueblo, hay que tener que valorarlas, hay que tener que sumarnos a la tarea también de conocerlas, para que también a partir de ahí, pues son plantas curativas para nosotros, pues, ¿no? Entonces, los agradecimientos también a todos los médicos tradicionales, a los profesores de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de aquí de Oaxaca, todos ellos pues sean bienvenidos a esta bonita actividad que tenemos para este día. Por lo tanto, siendo las 5 horas con 25 minutos, damos por iniciada esta actividad y que todo sea para beneficio para nuestra comunidad. Ahora bien, después de esta cordial bienvenida de parte de nuestras autoridades, daremos inicio con esta mesa de diálogo, donde invitamos a todos los presentes para que ocupen sus respectivos lugares. Por favor, ¿ustedes van a estar presentes en la mesa? Bien. Ahora cedo el micrófono al licenciado León Felipe Ángeles, quien es sociólogo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, y quien es colaborador de la radio comunitaria Radio Totopo en el Istmo de Tehuantepec, quien tendrá bien a dirigir la presente mesa de diálogo. Entonces también un aplauso para León Felipe, por favor. Hola, muy buenas tardes. Pues el aplauso es para ustedes, realmente, que están acá compartiendo con nosotros. Prácticamente a mí me toca coordinar esta mesa, que ya lo había mencionado, el nombre es el resguardo del conocimiento del uso de las plantas medicinales a través del sistema comunitario en San Pablo, Macuiltianguis, Oaxaca. Y la verdad es que me hincha el corazón de estar aquí, ¿no? Es un lugar en el que no había estado. He estado colaborando en algunas otras partes de la misma sierra, de esta sierra, en la capital y otros lados, pero este tema que ahorita nos convoca realmente me parece bastante importante, ¿no? O sea, además tenemos invitados de lujo y prácticamente con mucha experiencia. ¿Y quién más que los mismos pueblos en hablar de estos temas que son para nosotros tan importantes, ¿no? O sea, tenemos la participación de instituciones, de representantes de instituciones tanto de gobierno como de universidades, pero es en estos espacios, en la cotidianidad, en el bosque, en la selva de asfalto, en general en varios espacios de los pueblos donde se construye el conocimiento, donde realmente es donde se produce colectivamente este tipo de saberes, este tipo de conocimientos, que después son las instituciones las que realmente las analizan, las tratan de interpretar, las resguardan, las hacen categorías, conceptos y después teoría, ¿no? Y por eso les digo el aplauso para ustedes, porque somos nosotras realmente los que estamos produciendo conocimiento día con día, ¿no? Y pues sin más, estaré presentando a los invitados, que en primer lugar tenemos a la profesora Raquel Cruz Manzano, responsable del proyecto de revitalización de la lengua indígena zapoteca de San Pablo Macuiltianguis, del grupo cultural Tagayo, ¿no? Tagayo, perdón. En el segundo momento tenemos al historiador originario Hugo Castillo Pérez, y que en tercer lugar ya nos hemos presentado, no ya lo presentaron, pero es el profesor investigador Heriberto Ruiz Ponce, de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, adscrito al Cuerpo Académico de Estudios Políticos, en donde desarrolla la línea de investigación Poder, Colonialidad y Territorio.
centra su interés académico y de investigación en temas sobre la construcción de identidades políticas, especialización de la violencia, en nacionalismos y procesos descoloniales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Es doctor en estudios iberoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, posgraduado de Regionalismo, Desarrollo Social y Fronteras en la Universidad de Buenos Aires, a través de la Oficina de Cooperación de la Unión Europea para América Latina. Ha sido coordinador del sur-sureste del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. Pertenece al sistema de investigadores del país y actualmente funge como director del Instituto de Investigaciones de la Sociales de la UAP. Como cuarto momento tendremos al doctor Ricardo Balán Narváez, profesor investigador del Laboratorio de Biodiversidad de la Escuela de Ciencias de la UAPCO, director actualmente de investigación de la UAPCO, y sus líneas de investigación son diversidad de plantas medicinales de Oaxaca, sistemática y taxonomía de orquídeas, flora urbana, diversidad, distribución y conservación de plantas acuáticas y parásitos de México. El doctor Balán, claro. Y como último invitado tenemos al jefe del Centro de Coordinación de Pueblos Indígenas, Cristino Mendoza Hernández, que es el representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y pues la verdad es que tenemos invitados de lujo, invitadas también de lujo, justo con grandes experiencias, con grandes conocimientos, y no me queda más que mencionar sobre todo que esta discusión va a tener, no sé si quieran como la participación conforme los estoy presentando, o si quieran también intervenir respecto a temas sobre este resguardo del conocimiento de las plantas medicinales, sobre todo donde se vale la experiencia, donde se valen los conocimientos, donde se vale particularmente ubicarse desde ciertos puntos que lo conocen muy bien, que son las cuestiones de la interdisciplinariedad, las cuestiones de los resguardos de estrategias comunitarias para las cuestiones de las plantas medicinales, sobre todo en un contexto en el que es preocupante, ¿no? Que me parece que lo vivimos desde la pandemia y que miramos justo cómo estamos inmersos en un mundo donde hay un sinfín de violencias, un sinfín, ahora actualmente les llaman cuestiones extractivas, o extractivismos, ¿no? Que no es más que un continuo en cuestiones de despojo respecto a esta cuestión capitalista, y en el que realmente hay una participación de los pueblos para este resguardo, pero también, por ejemplo, de las instituciones y cómo puedan ayudar justo como en esas estrategias y en estas experiencias para que pueda haber justo una cuestión en la que estos saberes se sigan resguardando desde los pueblos, para los pueblos y con los pueblos. No sé si la profesora Raquel, si el compañero del INPI, Balán, Sergio, ¿sí? Tendremos solamente ahí aproximadamente participación 10 minutos, igual si quieren acortarlo o vamos viendo justo cómo poder ponerle orden a la discusión, que seguramente va a ser bastante acalorada. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento, en especial a los médicos tradicionales de esta comunidad de Macuiltianguis, que gracias a ellos ha sido posible la construcción gradual y sustanciosa de un trabajo de rescate de nuestras plantas medicinales. Es importante, quiero iniciar con la siguiente idea. Todos sabemos que en el México actual tenemos un sistema económico neoliberal que se ha encargado de mercantilizar todos aquellos aspectos de la vida humana. Por supuesto, no están exentas las plantas medicinales. La tierra se ha convertido en mercancía, las plantas medicinales son mercancía, la educación es mercancía, por supuesto también todos estos factores que nos rodean, además de la educación de la educación basada en competencias que estamos viviendo, que forma a los individuos, que forma estudiantes más individuales y los aleja del trabajo colectivo. Esos son los problemas medulares que yo siento, y por eso quiero partir
de esta parte. Este modelo, esta forma económica que actualmente vivimos, por supuesto, cuando la tierra, cuando las plantas medicinales se vuelven mercancía, nos alejan de la tierra, nos desarticulan de la vida en comunidad. Esos son dos grandes problemas que estamos viviendo las comunidades originarias. Si observamos simplemente en nuestra región, cuántas comunidades se están desvinculando de la tierra y, por supuesto, de esa vida que hemos aprendido durante milenios a hacerla en comunidad. Luego, entonces, frente a esta gran problemática, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los pueblos originarios? Desde mi punto de vista, como parte de un pueblo originario, necesitamos, a través de estas actividades comunitarias, caminar por la defensa de los aspectos que integran la comunalidad. Entre esos aspectos de la comunalidad, por supuesto, tenemos que emprender una defensa de la tierra concebida por los médicos tradicionales y por los originarios, por los pueblos originarios, como la madre dadora de vida, como la madre que nos alimenta en todos los planos. Luego, entonces, este vínculo de ver a la tierra como madre viva, como símbolo, como un ser vivo donde se integra flora, fauna, pero por supuesto de donde se integra la comunidad, debe ser una de las prioridades fundamentales en esta tarea agresiva del mercado para beneficio comunitario. Ese es uno de los principios básicos en que tenemos que sustentarnos. También las comunidades originarias, y Macuiltianguis vive un proceso de la defensa de otro de los factores fundamentales, que es el tequio, el trabajo comunitario desinteresado, el trabajo comunitario gestivo o de trabajo de investigación desinteresado plenamente. Es decir, prioricemos las necesidades sentidas de nuestra comunidad y no antepongamos esta parte de que cuando hay un recurso lo tenemos que aprovechar o desviar para ese fin no determinado. El tequio entonces se convierte en otro mecanismo de defensa justamente de esa biodiversidad, de esos recursos naturales que tiene una comunidad originaria como la nuestra. Por supuesto, viene acompañada de una forma de gobierno tradicional sustentado en sus usos y costumbres, en su normatividad interna. También es importante reconocer la importancia de nuestro ciclo de fiestas, ese ciclo anual que nos lleva a una cosmovisión muy importante entre la relación hombre-divinidad, y que la divinidad justamente está presente con todos los médicos tradicionales cuando hacen uso de su fe, de su entrega para poder acercarse, o cuando una persona necesitada se acerca a ellos. Finalmente, la tarea fundamental de la comunidad en un marco agresivo de política económica, lo importante es rescatar, preservar nuestra cultura material e inmaterial. Para hacer este rescate, ¿qué necesitamos? Por supuesto, necesitamos de la gestión comunitaria. Ese es el principio, porque es en la comunidad donde están las necesidades sentidas de los ciudadanos, de sus habitantes. Y en esa gestión interna comunitaria participan activamente las autoridades municipales, las autoridades comunales, los ciudadanos y, por supuesto, algunos grupos organizados como el Grupo Cultural Tagayo. En ese sentido, entonces,
Sabemos que la gestión interna muchas veces tiene sus límites. Por ello recurrimos a la gestión, a la búsqueda de apoyos con la gestión institucional. Y en estos trabajos que venimos realizando de preservación del patrimonio cultural de la comunidad, material e inmaterial, como el caso de la medicina tradicional, hemos acudido al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hoy presentes, a quienes expreso mi agradecimiento. Hemos acudido a la Secretaría de Cultura y Artes, tanto de Oaxaca como a nivel nacional. Hemos acudido a diversas instituciones de educación pública, como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a la Universidad Autónoma Metropolitana, hoy a la Universidad Autónoma de México, de la cual me siento muy orgulloso ser estudiante, egresado. Y entonces, esta vinculación de gestión comunitaria es interna, pero también es externa. Debemos acudir también a especialistas. En el caso de la lengua materna hemos acudido justamente a especialistas en lingüística que nos han venido asesorando en los trabajos que realizamos. En este sentido, entonces, hoy el catálogo de plantas medicinales que se está trabajando y que próximamente estará concluido, que llamamos Cacuanaruncaye Rebetzelabiu, las plantas que sanan, tiene un sentido profundo de rescate, pero sobre todo de acercamiento a ese vínculo con la tierra, en donde las plantas, la cosmovisión indígena, dan un sistema de salud comunitaria, pero que necesariamente está vinculado con la madre tierra. Nuestra tarea con este catálogo es rescatar y preservar la medicina tradicional como parte fundamental de la cosmovisión de Macuiltianguis, recuperar el conocimiento ancestral de la madre tierra en el uso de las plantas medicinales y sobre todo su efecto terapéutico y los actos rituales que acompañan y que los médicos tradicionales ponen en práctica. Pero también debo reconocer con este catálogo que se está trabajando el papel activo que juegan los médicos tradicionales hoy aquí presentes, sus prácticas curativas a través de este sistema de salud comunitario. Yo debo reconocer que los médicos tradicionales, y lo sostengo, son los guardianes y transmisores de la sabiduría popular, en este caso de Macuiltianguis, pero igual en el que nos menciona el compañero historiador cómo se va mercantilizando esta cuestión de la vida misma, pero también en el que va delineando algunas estrategias comunitarias desde los mismos pueblos para la defensa, sobre todo, de este emerger también propio de la vida desde las comunidades y lo comunitario, en el que se han nombrado las cuestiones de la comunalidad, ¿no? Alguien quisiera ahondar sobre todos esos elementos de la comunalidad, o por ejemplo al doctor Balán también en esta experiencia respecto a la sistematización de las plantas medicinales y la importancia sobre todo de los actores y esta interdisciplinariedad de la que se ha llevado a cabo, que tengo entendido que se ha dado desde ese proceso. Sí, muchas gracias. Pues bueno, me uno a las palabras que han expresado mis compañeros hoy presentes. Creo que para mí ha sido una experiencia, lo he expresado en muchos foros en los que he sido invitado, cuando dentro de mis líneas de investigación nos salimos un poco de la parte científica, ¿no? Y nos metemos a trabajar con las comunidades. La parte de la ciencia, lo hemos discutido con nuestros colegas, sigue siendo elitista, ¿no? Porque está dirigido hacia un público que nos entiende con nuestras propias palabras muy técnicas, ¿no? Pero que desafortunadamente esta ciencia no ha sido aterrizada en la sociedad, ¿no? Muchas veces las personas, inclusive donde hacemos estudios, muchos de los científicos hacen estudios,
muchas veces se enteran de cuáles son los resultados, ¿no?, de sus investigaciones. Solamente se enteran que están colectando, que están haciendo estudios, y de ahí no pasa, ¿no? Llegando a Oaxaca, porque pues debo hacer énfasis que un servidor no es de Oaxaca, pero este año cumplo 10 años muy bien vividos aquí en Oaxaca, la cual yo considero mi casa, ¿no? Ya no puedo hablar de primera y segunda casa, es mi casa, y estoy muy feliz. Muy feliz de estar interactuando, salir de este círculo elitista, ¿no?, que nos exige nuestra propia profesión, evidentemente como trabajo, sino salir a conocer las comunidades, ¿no?, a trabajar con las comunidades. Y una de las cosas que siempre he platicado en múltiples charlas, y que los zoólogos, los que trabajan animales, siempre me critican, es que siempre pondero a las plantas. Las plantas son lo máximo. ¿Por qué son lo máximo? Porque miren a su alrededor. Y todo está compuesto, la supervivencia del ser humano está basado en las plantas. Salud, vestido, casa, ¿no?, inclusive el alimento, ¿no? Y vean, de todo en su mesa siempre hay una planta, ¿no? Entonces, no le damos ese valor, ¿no? Sabemos que hay allá afuera, pues muchos de los que vivimos en las ciudades, con solo ir al supermercado, pues ya adquirimos estas plantas que ya son cultivadas y que, bueno, independientemente si son buenas o malas para la salud, pero son 3 pilares que hacen que la sociedad se organice. Sin las plantas, las sociedades no tienen una organización, y por ende los grupos humanos pues realmente no subsistirían. Gran parte de la diversidad cultural de Oaxaca y de otros estados del sur-sureste de México, y si nos vamos más atrás en América, han subsistido precisamente por no me gusta esta palabra, pero expropiación le llaman, pero yo le digo es un uso racional de los recursos. Cada poblado fundado aquí en Oaxaca pues está íntimamente relacionado a los recursos que lo rodean, y trascienden cuando estos grupos se organizan y pueden hablar de salud, pueden hablar de alimento, casa, ¿no? Y esta organización hace que estos grupos culturales pues adquieran una relevancia, ¿no? Como sabemos, en Oaxaca hay 17 grupos culturales, ¿no? No me voy a meter en cuestiones de conceptos, ¿no?, con los sociólogos o los humanistas, ¿no?, en cuanto al término, pero muchos de ellos ya están por desaparecer. ¿Por qué razón? Por diversos factores, como la migración. Ya no hay este interés por las nuevas generaciones de estar usando a las plantas, el conocer este conocimiento, vaya la redundancia, que viene de años atrás, ¿no? A la gente ya le interesa, y a las nuevas generaciones le interesa nada más ganar dinero, seamos sinceros, ¿no? Y mientras más ganes, es un estatus dentro de la sociedad, inclusive dentro de las comunidades, ¿no? Hablo también por mi tierra, Mérida, Yucatán, de donde yo provengo, que las diferentes grupos culturales se van manejando en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, las plantas para mí han sido una bendición para muchos de estos grupos culturales. Y hoy lo que nos acontece es solamente un aspecto, la parte de salud, ¿no? Hemos discutido también con varios colegas sobre la calidad de vida que tenemos los citadinos con respecto a los que viven en las comunidades. La calidad de vida en la ciudad ha ido a menos, y precisamente es por la alimentación, por el descuido, por el consumir medicamentos sintéticos que ya se ha documentado que afectan mucho de los órganos, ¿no? Precisamente por estos metabolitos sintéticos, ¿no? Y ahorita hay una nueva, después del COVID, después de la pandemia, viene una revolución por interesarnos nuevamente por lo natural, ¿no? Y esto natural
en las comunidades que tienen esta calidad de vida más amplia que los citadinos se ha debido a la prevención. Igual hemos discutido si realmente las plantas podrían sanar a un enfermo ya en fase muy avanzada, y sí, la respuesta es sí. Pero también las plantas, en términos de salud, vienen a tomar una función de prevención, y la gente en las comunidades tienen eso, que previenen antes de que la enfermedad aumente. Ellos, o más bien los que consumen las plantas medicinales desde el punto de vista natural, pues es una prevención para evitar que la enfermedad aumente, ¿no? Desafortunadamente para nosotros no tenemos esas bondades. A veces ni siquiera tenemos al alcance las plantas para poder tomar nuestros tés al primer catarro o a primera dolencia que tengamos. Pero el recuperar este conocimiento, y más adelante creo que voy a intervenir en ese aspecto, no es solamente, y me he dado cuenta, que no es solamente de darle un nombre. Para nosotros, los que trabajamos en sistemática en plantas, lo crucial es darle un nombre, que es una identidad, tanto como una persona, aun cuando permanecemos en la misma comunidad, son únicas. Las plantas igual son únicas y tienen una funcionalidad. Y aquí lo importante no es tanto el nombre, sino es cómo las personas han podido darle una utilidad a esta planta, ¿no? Y no me voy a extender, creo que en la discusión voy a poder abordar un poquito más al respecto, ¿no? Pero sí tengan en cuenta que alrededor, y voy a seguir diciendo, para mí las plantas como botánico son una maravilla, sin menospreciar a los animales, ¿no? Pero los animales dependen de las plantas para poder sobrevivir también, ¿no? Sí, muchas gracias por esa participación. Nos quedan algunas interrogantes aún justo como para la discusión, en el que no sé si la profesora quisiera hablar, por ejemplo, en estas cuestiones respecto a estas funcionalidades de las plantas, como mencionaba el doctor Balán, usted que también es de acá y que le tocó como ser parte de esa sistematización. ¿Cómo es desde esa experiencia de su formación y también perteneciente a la comunidad, por ejemplo, justo como para ahondar en esas estrategias de resguardo, ¿no?, de las plantas medicinales de la comunidad? Con alegría y hermandad estamos haciendo este diálogo. Bienvenidos todos. Antes de empezar a abordar lo que el moderador me está comentando, quiero decirles que este encuentro es gracias a una herencia cultural de nuestros ancestros. Nuestra lengua zapoteca cayó en tierra fértil. 2008, junio de 2008, estábamos gestando la revitalización de nuestra lengua zapoteca. Junio 2022, estamos celebrando con esa alegría, con esa hermandad, con esa comunalidad. ¿Y quién está encabezando esto? Los propios nativos de la comunidad. Pero quiero decirles, con el respaldo de nuestras autoridades municipales, de nuestras autoridades comunales, que durante 14 años han caminado de manera decidida. Quiero decirles que este proyecto no es un proyecto de grupo. Todos los trabajos que estamos haciendo en comunalidad y en Tequio es un pueblo, es un trabajo emanado del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Pareciera que esta idea es trillada, pero cuando iniciamos este proyecto, de veras que no queríamos desmayar.
hubo elementos que lo están fortaleciendo, como es un grupo multidisciplinario del Grupo Cultural Cagallo, donde tenemos a unos compañeros que empezaron con nosotros y no claudicarán hasta el último suspiro. Son compañeros Servando Abel Pérez Ruiz y Zenaida Álvarez Ruiz. Ellos son hablantes nativos y que también han y estarán dando su trabajo. Valoro y reconozco ese trabajo de los médicos tradicionales y lo inédito de haberse reunido con nosotros. Este catálogo es un producto inédito que habla acerca de cómo nosotros tenemos que revalorar, tenemos que conocer la riqueza que tenemos cada paso que vamos a dar en este espacio donde convive el ser humano y la madre tierra. Nosotros en comunalidad estamos aprendiendo que antes que nada a la madre tierra se le debe respetar, porque nuestros médicos tradicionales así nos están enseñando, que las plantas no son cualquier cosa. Por eso el catálogo se titula Cacuararún Cayere Betzelari. Urún Caye quiere decir que nosotros estamos dándoles esa personalidad, que cuando nosotros vamos a acercarnos a esa planta, si es posible, tenemos que inclinarnos, y que la fe y que la necesidad y que todo lo que ese ser humano quiere sanar se lo debe de dejar en manos de esas plantas y en manos de ese ser supremo y en manos de estas mujeres y estos hombres que tienen una sabiduría, y que esa sabiduría va a estar y estará presente en ese catálogo. El catálogo consta de 80 plantas con el nombre en zapoteco, en español, y gracias a las instituciones, gracias a la bióloga Liliana, porque hoy quiero reconocer que desde el 2014 empezamos con las señoras que integran el grupo de medicina tradicional Siempre Viva. La señora Maura García, y no quiero omitir ninguna de todas ellas y todos ellos, con esa sabiduría nos han hecho entender lo que hoy el moderador me pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recuperar esa espiritualidad, ese respeto, y que las plantas son la base de que nosotros podamos estar sanos. Esas plantas, si nosotros vamos a aprender de cómo funcionan y cómo la dosis que necesitamos, de veras que nosotros vamos a estar ricos en salud y vamos a ser un pueblo de reconocimiento. Yo quiero decir que estos foros tendríamos que ir a acercarnos con los niños, porque son el futuro. Tenemos que enseñarles ese respeto a los jóvenes, a los adultos, de todos los espacios que podemos hacer. Muchas gracias. Sí, pues más bien aquí también hay una cuestión bastante importante en cómo se puede mirar esta cuestión respecto a la comunidad y el emerger, ¿no? En cuanto a nombrar tan importante desde los pueblos y esos elementos que se han venido dando respecto a este embate del capital y esta individualización y mercantilización de la vida, pero también estas estrategias respecto a los pueblos. Y quisiera hacer la pregunta sobre todo al profesor, al doctor Sergio, sobre todo si podría mencionarnos un poco justo
¿Cuál es esa confrontación? ¿No? ¿Cómo miramos esta confrontación? ¿Cómo miran ustedes esta confrontación respecto al capital y este emerger de la comunidad y estas estrategias que se están nombrando, sobre todo que desde la academia también se estudian bastante? Pues, ¿no? Muy bien, muy buenas tardes. Padiushi. Perdón, es lo único que sé decir. Me encantaría decir algo más. Cuando la maestra Raquel habló en su intervención en zapoteco, todos se abrieron los ojos y la constante es Padushi, Padushi. La verdad es que creo que el que todos y todas estemos aquí reunidos esta tarde no es una casualidad, no es porque nuestras autoridades nos hayan obligado a venir, ¿no? Hay un gusto, creo, muy humano, que nos dimos cuenta en este periodo tan feo que hemos pasado de la pandemia, en donde descubrimos lo más importante en el ser humano, que es la pervivencia de la vida. Y me llama mucho la atención lo que ha comentado el historiador Hugo, el maestro Balán y la maestra Raquel, que son quienes han ahora intervenido, y las tres almas han mencionado la vida. Eso es algo muy llamativo. Y creo que lo que nos ha convocado acá es justamente el darnos cuenta de lo más importante que tenemos en nuestro día a día, la vida. Esta mañana que cada quien se levantó y que pensó esta tarde, nosotros que nos movimos de la ciudad de Oaxaca, nos vamos a encontrar seguramente en un lugar muy interesante. No sé si ustedes lo logran percibir, usted lo dijo perfectamente. Estamos en un sitio de la tierra donde está conectado el ser humano con la madre tierra, la Pachamama o como ustedes quieran mencionar. Hay una vibración especial en el ambiente, no sé si ustedes lo perciben, y que definitivamente las palabras no alcanzan a explicar, ¿no? Creo que se explica por sí mismo este encuentro venido de un periodo tan grave de riesgo para la vida, para todos y para todas. Qué bueno que tengamos esta oportunidad de estar juntos y juntas. El pretexto que nos convoca es celebrar específicamente este gran trabajo que se ha hecho sobre la recuperación de uno de los conocimientos más antiguos que tiene el ser humano sobre la Tierra. Hace 6 meses tuve la oportunidad de estar en un taller con muchos de ustedes, con algunas de ustedes, que fui invitado por parte del grupo Tagayo, y yo les decía, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Y por qué tanta insistencia en mantener estos conocimientos, registrarlos, fotografiarlos y trasladarlos a nuevas generaciones? Porque sabemos que hay grandes riesgos de pérdidas y porque la historia nos ha enseñado que quien no preserva por sí mismo los valores y lo importante para preservar la vida, simplemente se pierde en los tiempos. Este país se formó a raíz de mucha sangre y de muchas muertes. O sea, el que yo esté hablando ahora en castellano y no en zapoteco, lamentablemente, significa que este idioma en el que yo me estoy tratando de comunicar ahora con ustedes no nació acá, llegó en unos barcos hace mucho tiempo. Y eso configuró una sociedad tan ecléctica y tan difícil y tan compleja de comprender que hoy hay como unos choques de trenes en los que formas de ver la vida que son milenarias, ya lo había comentado el maestro Hugo, formas de explicar el mundo. Se ha dicho que por lo menos estas culturas, específicamente la zapoteca y lo que hoy conocemos como pueblos indígenas, por lo menos tienen 6.000 o 7.000 años sobre esta faz de la tierra, lo cual no puede presumir ningún inglés, por ejemplo, ninguna lengua que ha nacido hace unos 200, 300 años y que se ha encargado de imponerse sobre este conocimiento. La clave está, creo, en entender que las formas de llamarlo occidental, eurocéntrico, etcétera, nos ha enseñado constantemente, y la educación, ya lo decía el maestro Hugo, que se ha convertido en una mercancía, nos ha enseñado que hay culturas que valen más y que valen menos, que hay seres humanos de primera, de segunda y de tercera, y sin embargo, muy por encima de lo que quisieran estas imposiciones, los seres humanos de las grandes culturas, India, China, Mesopotamia, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac, están demostrando con sus 7.500 años de desarrollo autónomo que siguen viviendo
y que se han sostenido gracias a los valores milenarios que han pervivido sin pedirle permiso a nadie. Esto es lo más importante. No necesitamos tener ningunos reconocimientos internacionales para empezar a recuperar los conocimientos. La gente vive. Y yo recuerdo que lo platicábamos con las compañeras médicas tradicionales con quienes tuve oportunidad de trabajar hace unos 6 meses, de que ellas me llevaran al campo y conocer algunas de las plantas con las que tienen relación. No necesitamos tener ningún grado, ningún reconocimiento externo. Son la muestra viva del conocimiento antiguo. Y esto parece ser o podría sonar como un cliché. Hoy puede ser explicado desde conceptos nuevos del capitalismo, exterminio, etc. Y sí, por supuesto, hay una forma de explicarlo. Hay una imposición específica de extraer y comercializar y convertirlo todo en mercancía. Ya lo ha dicho el maestro Hugo. Todo se ha convertido en mercancía. La sangre es mercancía. Saben ustedes, ¿no?, que hay bancos de sangre. La sangre es mercancía. Las partes de los cuerpos es mercancía. Se puede comprar un riñón, legal e ilegalmente. Y no tardan en vendernos oxígeno, que por supuesto en los últimos años ya llegamos al momento de vendernos oxígeno. ¿Por qué es tan importante, pues, escuchar el latir directo de los pueblos? Porque básicamente ahí está la respuesta. Yo soy un aprendiz, yo siempre lo he declarado, soy un aprendiz, vengo a escuchar, espero que sea un diálogo, hablamos de un diálogo acá, pero a mí me parece fundamental el que ojalá podamos todos sentir esa vibración tan especial que yo por lo menos estoy sintiendo. Muchas gracias, es lo que podría decir como primera instancia. Sí, sobre todo como para cerrar esta primera ronda, también comentar justo desde la perspectiva sobre todo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues, prácticamente qué respuesta hay ante estos procesos tan violentos que también, o sea, se generan únicamente en las instituciones federal, estatal y local, sino también dentro de los mismos pueblos, ¿no? O sea, ¿cómo hay esas estrategias o qué perspectiva hay ante esta situación, por ejemplo? Okay. Muy buenas tardes a todos. Antes reciban un saludo afectuoso de parte de nuestro director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el licenciado Delfo, que es mi jefe. Siente, tiene una interpretación, una cosmovisión sobre las necesidades de las comunidades. Antes de iniciar, le agradezco al presidente de Mapultianguis, a la regidora, a las autoridades comunales, al Consejo de Vigilancia, doctor Heriberto, al historiador Hugo Castillo. La vez pasada estuvimos en el museo, quedamos enajenados con la plática que nos dio la vez pasada que estuvimos visitándolos aquí en San Pablo. Espero que lo visiten, no sé si ya lo conocen, con el permiso también de la profesora Raquel, con el permiso del doctor Balán y de todos los asistentes. Pues nosotros, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tenemos desde nuestra cabeza, en este caso, llamémosla así, desde nuestro director general, una visión holística e integral. Estamos nos estamos ocupando de fortalecer estos procesos, hacerlos transversales, los conocimientos transversales. Lo mencionaba hace un momento el historiador, lo mencionaba la maestra Raquel de manera muy enfática, sobre esos conocimientos ancestrales. Nosotros vamos caminando, en lo particular su servidor va caminando por algún sendero, y yo no reconozco que esta planta puede servirme para los cólicos de mis hijos, pensemos así. O vamos caminando, yo no sé que esta planta puede servirme para apoyarme a cicatrizar una herida. Esos son conocimientos ancestrales. Desde el INPI, desde la llegada del licenciado Adolfo Regino, se ha fortalecido y se ha trabajado en reconocer a las comunidades como sujetos de derecho.
los proyectos que se están trabajando, que hemos estado trabajando con Macuiltianguis, en este caso los del Museo Comunitario, que pronto vamos a trabajar. Aquí veo al compañero Gandhi, que también es compañero de trabajo, pero ahorita ha estado de gestor para lo del Museo Comunitario, al proyecto de lengua, al proyecto de medicina. Es una comunidad muy activa y si nos damos cuenta es integral, ¿no? Tienen el Museo Comunitario, tienen un proyecto con el Instituto, tienen el fortalecimiento, revitalización de la lengua. Es un pueblo que desafortunadamente por diversos factores, ¿no? Lo mencionaba hace un momento, como ese sentir, la vibra que sentimos en una comunidad por la misma cosmovisión de la gente es un sentir diferente, o una interpretación diferente. Hablando en términos sociológicos, esta parte, o antropológicos, esta parte de la interpretación de la comunidad, que no todos la tenemos, pues, ¿no? Nosotros estamos apoyando el fortalecer estos saberes, estos conocimientos, y fortalecer todos estos elementos identitarios que nos caracterizan a todos. Un elemento identitario en la medicina tradicional, bien lo decía, acabamos y no hemos pasado la situación de la pandemia. Lo mencionaba el doctor Balán, cómo nosotros ahorita hemos recurrido a la medicina alternativa, como le llaman algunos, ¿no? Pero es de conocimiento que la mayoría de las comunidades de la Sierra Juárez pues se blindaron, cerraron sus accesos y dijeron, yo me cuido, ¿no? Pero al primer brote de gripa, al primer brote de catarro o alguna situación que diera indicios de que podría ser esto que estamos pasando, pues recurrían a la medicina tradicional, porque ese es un saber ancestral que está en nuestras comunidades. Entonces, para nosotros es un gusto, créanme, poder apoyar este tipo de proyectos desde el mismo instituto, reconocer a las comunidades como sujetos de derecho, que las mismas comunidades expresen ese sentir y nosotros como instituto el apoyarlos, ¿no? A veces el recurso es limitado, desafortunadamente, así pasan algunas cuestiones, pero tratamos desde nuestra trinchera de apoyar a las comunidades. Poquito a poquito vamos avanzando, pero creo que es muy importante lo que menciona la maestra. Yo en particular tengo un sabor de boca sumamente especial al hablar de Macuiltianguis. Decidimos tener muchas actividades, pero desde que nos dijeron de la invitación, en serio, la maestra dijo, voy, ¿no? Ahorita salimos a supervisar algunas casas de la niñez con algunos compañeros, pero vamos, ¿por qué? Porque es eso, es lo que te deja Macuiltianguis, ese enamoramiento desde que lo conoces, y sobre todo ese empuje que tiene la gente. Ahorita es de admirarse como un grupo, llámese al Grupo Cultural Tagallo, y como las compañeras del grupo de medicina tradicional o compañeros del grupo de medicina tradicional Siempre Viva, los médicos tradicionales, pues buscaron aliados para poder documentar, y que al final lo estamos viendo y lo vamos a ver en un libro, lo vamos a ver en un catálogo, vamos a ver ese esfuerzo, ese gran logro que es un orgullo para ellos, pues, ¿no? Y el nosotros ser partícipe de eso no tiene palabras. Yo los quiero felicitar ampliamente y decirles que desde el instituto, desde el centro coordinador que está aquí en Guelatao, vamos a seguirlos apoyando en todo, y estamos de la mano, que es lo más importante. Muchas felicidades. Felicidades. Sí, igual y después de esta primera ronda de intervenciones, me imagino que quedaron pendientes varias ideas ahí de cada ponente, y me gustaría justo como que se retomara y darle otra vuelta de hoja respecto a esto, y también sobre todo a los compañeros y compañeras de aquí de la comunidad. Veo caras jóvenes también, veo justo estos relevos generacionales, pero también
la gente ya grande de acá, de la comunidad, sabia, sobre todo desde este punto de vista, que también vayan elaborando preguntas, sobre todo dependiendo de los temas que van viendo de nuestros grandes invitados acá. Y también si algún médico tradicional o médica tradicional le gustaría participar respecto al tema, también justo aquí hay una dinámica en la mesa y se puede volver a hacer, ¿no? O sea, se puede volver a hacer desde este espacio en el que estamos todos, porque no es una cuestión de que nada más vengan o vengamos a hablar, sino ustedes también pueden compartirnos justo también sus conocimientos, sus saberes, sus críticas, en qué están de acuerdo, estamos locos, estamos diciendo puras barbaridades. Aquí se vale de todo, pues, ¿no? Igual invitar si hay alguien que quiera levantar la mano, y si no, pues volvemos a dar otra vuelta de hoja, y aquí nadie sabe más que nadie. Bueno, yo eso es lo que estaba comentando, porque aquí está nuestra gente. Nosotros ya expusimos, pero vamos a escucharlos. Probablemente esta es una mesa abierta. Entonces, muchas gracias, señora Maura. Buenas tardes a todos los presentes. Me da mucha alegría participar en esta ocasión con los doctores, ¿verdad? Porque son doctores de la universidad que nos han visitado y se encuentran aquí presentes con nosotros. A mí me da mucha alegría, mucho gusto, porque en varias ocasiones hemos tenido el gusto de platicar con ustedes y participar pues con los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Es muy diferente el conocimiento de cada uno de nosotros. Entonces, lo que hemos compartido, lo hemos hecho con mucho gusto, y yo de mi parte estoy dispuesta a participar, a compartir, a seguir compartiendo los conocimientos que el Ser Supremo me ha donado, ¿verdad? Porque yo no tengo en realidad ningún estudio así sobre las plantas medicinales. Es por medio de rescate de nuestros antepasados y por medio de las súplicas al Señor Supremo que nos dirige, pues me basto con esto para que Él me ilumine, para que siga yo ayudando, apoyando a nuestra comunidad, ¿verdad? Porque sí, en varias ocasiones me ha tocado ver casos difíciles, y con la ayuda de nuestro Ser Supremo, pues las personas que confían en ese Ser poderoso, a través de las medicinas tradicionales, pues se han recuperado, ¿verdad? Por eso es de que pues de mi parte estoy muy dispuesta para seguir colaborando con mi pueblo querido, ¿verdad? Porque yo soy una mujer que ha sido muy fiel a este pueblo. Nunca no tuve ese gusto de estar viviendo en Oaxaca, en México o en otra ciudad, ¿no? Sino que nada más de visita nomás he estado, y soy una persona que le ha sido fiel a su pueblo, y lo seguiré siendo, porque mientras Dios me preste la vida, aquí voy a estar esperando la gente que confía en Dios, ¿verdad? Porque eso es lo primero que yo les digo, que confíen en Dios, porque yo no soy nadie para hacer estas cosas, sino que es por medio de una oración que le suplico al Dios que conozco, que es un Dios vivo y un Dios verdadero. Entonces yo le suplico que me dé la sabiduría de qué tiene la persona, de qué padece. Entonces la persona que acude a mí para saber qué tiene, pues la gente que sí tiene fe, y le digo, esto le vamos a hacer, o usted se lo pone, o así. Entonces yo nada más lo receto, y la gente se va con su remedio, y ya después me dicen, fíjese que me curé luego con el remedio que usted me recetó. Por eso pues aquí estoy yo para seguir adelante. Mientras Dios me preste vida, pues aquí voy a estar
para apoyar a toda la gente que necesite de las plantas medicinales y que crean en ellos. Pues seguiré trabajando con mi pueblo, ¿verdad? Y con la gente de afuera también, porque mucha gente de afuera también llega ahí en la casa y pues ya saben que son bien recibidos. Gracias. Igual si hay alguna otra participación, ahí que quieran intervención o pregunta también como para ir redireccionando. Patricia Yatecuan, Patricia Cabernet de Landio, Patricia Cabernet Ticia, que Iadona, que leyese, que yo Cabernet Lulua, Cayeru, que Cuana, un calle, Peyestelar. Había venir cacha, y me ya salió, pero Calasaya que mi tutusa, y se ya. Ala abi kacha inia buenisa carnizana cualquier yushi inaconte. Buenas tardes a todos. Quise iniciar mi intervención con las palabras en zapoteco. Como les digo a todos, si no soy hablante tan fluida, pero estoy haciendo mi intento, ¿no? Y como le digo a las personas adultas acá que sí lo hablan, que por favor pues no se pierda esto y que nos enseñen a los que sí queremos todavía preservar nuestra ley. Es un placer tener estos eventos en nuestra comunidad. Es un placer que nuestra gente que tiene sus conocimientos aún esté entre nosotros. Y es un placer aún mayor que hayan permitido que sus conocimientos se plasmen en un catálogo. Pero también es un gran honor y un gran gusto que personas como la compañera Liliana, que personas como el doctor Balam, como el doctor Heriberto, como el maestro Cristino, vayan de la mano con nosotros haciendo realidad los sueños que comienzan desde la cabecita de alguien, ¿no? Desde el deseo de alguien. Y en esta parte también reconozco ampliamente ese gran soñar que tienen los compañeros del Grupo Cultural Tagay, ¿no? Esa grande acumulación a veces de cuestiones que parecen imposibles, pero que cuando se tiene un gran ímpetu, cuando se tiene un gran deseo, cuando se tiene un gran amor a nuestras raíces, a lo que somos, desde nuestra esencia, siempre se logran cosas grandes, siempre. Y es tan bonito escuchar las palabras que ustedes nos dicen, ¿no? Cuando el maestro Cristino dice que le encanta estar en Macuil, se siente tan bien, ¿no? Cuando el doctor Heriberto, aún a pesar de sus múltiples ocupaciones, dice hoy, después de 6 meses, les prometí que regresaba y estoy aquí. Cuando el doctor Balam, todas las veces que tiene que estar trabajando para sacar adelante este proyecto, no pues se limita para brindarnos de su tiempo y de su amplio conocimiento, porque también es de reconocer como estos jóvenes que hoy están con nosotros, jóvenes oaxaqueños que han salido a estudiar a otros espacios universitarios fuera de lo que es el Estado y regresan para darle también ese reconocimiento a los saberes que tenemos desde los pueblos originarios, que tiene que ser esa lucha constante por preservarlos, conservarlos, revitalizarlos y darlos a conocer no solo a nuestro Estado, no solo a nuestra región, sino decirle una vez más al mundo esa lección tan grande que los pueblos indígenas dan de preservación de
esos conocimientos, como nos decía el doctor Heriberto, que no son de ahorita, que son de muchos años. Desafortunadamente el sistema nos embate. Hace rato comentaba con el compañero León que no es que el sistema no nos entienda, creo que nos entiende muy bien y nos entiende también que nos tiene miedo. Y en ese miedo tan grande que nos tiene el sistema, pues quiere borrarnos casi del mapa, ¿no? Nuestra cosmovisión, de nuestra forma de organización. Porque si bien es cierto ese reconocimiento que menciona el maestro Cristino, es porque nos lo han heredado nuestros antepasados. Nos lo enseñaron nuestros padres, nos lo enseñaron nuestras madres, nos lo enseñaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Cómo tener esa interacción entre nosotros y con los otros. Y creo que ese valor que debemos darle, pues hay que llevarlo siempre como ese estandarte por delante. Nuestro valor cultural. Celebro que a esta convocatoria haya venido la gente y que esté hoy aquí con nosotros. Y obviamente, como lo menciona la maestra Raquel, hay que llevarlo a otros espacios, porque todos merecemos ser conocedores de lo que hoy se está haciendo en San Pablo Mapultianguis, de lo que nuestra gente nos ha heredado y que debemos preservarlo y atesorarlo enormemente. Gracias. Pregunta, ¿no? Y ya empezamos con el meollo, ¿no? de esta reunión, ¿no? Yo iba a intervenir, antes de tu intervención, yo iba a comenzar con una frase, ¿no? No soy muy dado a las frases, pero esta frase me late mucho, ¿no? Y la aplico mucho en las plantas. No se ama lo que no se conoce, ¿no? Y ahorita yo la analizaría otra, ¿no? No se debe usar lo que no se conoce, ¿va? Y yo voy a intervenir y espero poder contestar tu pregunta, porque sí, es un poquito, son muchas ideas ahí volando. ¿Por qué menciono esta frase? He participado apoyando muchos catálogos, ¿no? Y algo que me he dado cuenta al trabajar con las comunidades es que esa información pues se queda volando, se queda en la comunidad y no hay un reconocimiento de las personas que poseen ese conocimiento, ¿no? Es decir, se entrevista a los médicos tradicionales, se saca la lista de especies, ¿para qué sirve? Se le entrega a la autoridad y la autoridad lo deja en una gaveta, los investigadores de alguna manera se publican y ahí quedó. Hablar de preservar no es solamente dar constancia de una lista de especies, y va enfocado a mi idea que dejé hace un rato. No solamente basta una lista, se basa en conocer la funcionalidad de cada una de estas, ¿no? Y aunque podamos decir que esta experiencia a mí me deja un buen sabor de boca, y te voy a decir por qué. Porque no solamente está expresando o estamos dejando constancia de este conocimiento ancestral, ¿no? Sino que en el catálogo, no voy a dejar mentir aquí los que hemos colaborado, hemos sido muy cuidadosos en dejar una advertencia. Aquí se expresan los usos, las plantas y los usos, pero no se automedica. Sigan consultando con la gente que las autoridades y la misma comunidad están reconociendo. Eso es lo que hace falta en las otras comunidades, que no se les reconoce, no se le da ese valor a las personas que todavía poseen. El que yo tenga un catálogo no me hace un médico tradicional. Aquí tengo una receta, pero como toda receta tiene un toque, y ese toque lo tiene cada una de las médicos y médicos presentes aquí.
Es decir, que la comunidad los tiene que revalorizar, darles esa importancia. ¿Ok? Y entonces eventos como el que tú mencionas son muy comunes, ¿no? Inclusive los médicos dicen, no te voy a atender si tú ya estás tomando un tratamiento natural, o te prohíbo que lo hagas. Ese tipo de comentarios los hemos escuchado en infinidad de comunidades. Y en este proyecto, el cual he sido invitado y estoy muy gustoso, y quiero abonar con la importancia de qué hace diferente este catálogo del resto de los catálogos. De los otros catálogos con los que he trabajado, en diferentes, Mije, Mixteca, ¿no? Muchas de las comunidades zapotecas en los valles, es que el 70%, y ojo, el 70% de las plantas que usan dentro de su medicina tradicional son introducidas. ¿Qué te está diciendo esto? Que este conocimiento, ¿verdad?, ha sido influenciado por la conquista. ¿Va? ¿Qué pasa con ese 30%? Es decir, que de 10 plantas que son medicinales, 7 provienen del extranjero. No son nativas de aquí. ¿Qué quiere decir? Que ese conocimiento lo adquirieron muy recientemente o después de la conquista. Entonces ya no estamos hablando de un conocimiento milenario. Ha sido influenciado. Entonces estamos hablando de una pérdida, porque las comunidades ancestrales tienen que llegarle al 100% para hablar de un conocimiento ancestral. Y este catálogo es al revés. La mayoría de las plantas medicinales son nativas. Y es por eso que darle ese valor a este catálogo y ese valor al conocimiento que poseen las personas aquí presentes es ancestral. Que no solamente está pasando de una generación a otra, sino que cuidado, hay que conservarlo. Y conservarlo no basta un catálogo, no basta solo en reconocer la labor de los médicos o las médicas y las médicas, sino es comunidad. ¿Qué van a hacer con ese conocimiento de las nuevas generaciones? Y yo hace rato hablaba de la migración, hablaba del poco interés de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a tener como en un museo? Ahí, un catálogo que todos lo vean y chin, es que aquí los que hicieron el catálogo dicen que tengamos cuidado, que aún cuando está la receta, no la usen, consulten a los expertos. Y si ya no están los expertos, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con ese 70% de plantas nativas que los primeros pobladores hace 6.000 años comenzaron a usar? ¿No? Y en múltiples exposiciones que vemos, los médicos dicen, no, pues pónganle ajo, pónganle cebolla, pónganle plantas introducidas, plantas europeas, plantas africanas. Y dices, pues qué tan ancestrales, ¿no? Entonces yo quiero dejar, hacer un énfasis, que este catálogo y el conocimiento que ustedes poseen, sí es ancestral. Y para eso sirve el área en la cual yo trabajo, ¿no? Que esos nombres no solo dan nombres, sino que me está dando un indicador de cómo está el conocimiento. Entonces, ¿presumirlo? Sí, presúmanlo, porque tienen muchas plantas nativas, y nativas es propias de la región. Aquí surgieron esas plantas, ¿no? Entonces preocúpense las comunidades que de las 10 plantas 7 son introducidas. Les queda un 30% de conocimiento ancestral, ¿no? Y ustedes están a la inversa, ¿no? Entonces, por favor, es un llamado, y nosotros estamos dispuestos a colaborar, porque también otro fenómeno que vemos es que los médicos y las médicas, inclusive las plantas, los pobladores han saqueado las plantas, no han tenido cuidado en ir a recolectar, lo usan indiscriminadamente, ¿no? Inclusive hay gente ajeno a las comunidades que vienen y se las llevan. Pues no las va a comercializar, es para autoconsumo. Pero ¿qué pasa con las plantas? Las plantas
tienen un ciclo de vida, muchas de ellas muy delicadas. Las plantas son como nosotros, no las podemos sembrar en cualquier lugar. Sienten, les gusta el lugar, viven, no les gusta el lugar, mueren. Y muchas de las plantas, una característica importante de esta región es que una planta de aquí no la puedo llevar a los valles, se va a morir, ¿no? Y entonces la preservación, ustedes tienen el lugar idóneo para seguir preservándola. ¿Cómo hacerla? No sé si alguno de las médicos y médicas aquí presentes han tenido ese cambio o han notado ese cambio de decir, es que de antes la planta estaba aquí, ahorita tengo que caminar unos kilómetros más allá para poder conseguirla, o llego y digo, pues ya debe estar aquí floreciendo y no está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Uno, o es la extracción indiscriminada, u otra es porque no hemos tenido cuidado también de preservarlo. También tenemos que tener un conocimiento de, mira, tiene semillas, no la voy a colectar, agarro las semillas y las disperso. De 100 semillas que yo disperse, 1 o 2 va a sobrevivir y me va a dar para el siguiente año, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el conocimiento en este caso, plantas medicinales, tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber un conocimiento en ambas direcciones, ¿no? Para poder preservar, ¿no? Y como en todo, hace ratito lo dije, ¿no? Somos tercos los humanos. Cuando ya nos estamos muriendo es cuando acudimos con el médico, cuando realmente debe ser una cultura. Hay que fomentar una cultura de la prevención para no llegar a esos extremos, ¿no? Y pues esos son casos desafortunados que no dejan bien parado a la medicina tradicional, ¿ya? Sí, es complejo, ¿no? Es muy complejo, hay muchos factores ahí volando, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero terminar con esta intervención. No sé, sobre todo para ir cerrando y sí, igual alguien, sí, más bien ahí quien quiera la cuestión de la palabra, bueno, alzando la mano también como para anotarlos y ya de ir completando esas cuestiones y esas ideas y ir redondeando, sobre todo para las conclusiones. Bueno, solamente quiero también enfatizar que los médicos tradicionales sí nos dicen, cuídate y la planta te cuidará y te ayudará, porque las plantas no están peleadas con la medicina alópata. Nos decía la señora Maura, vengan, detectamos cuál es el problema y sanamos lo que las plantas sanan, y ya que estés purificado puedes ir también con el médico y te reforzará la medicina. La otra parte, aquí está presente el Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia. ¿Qué es lo que hacemos aquí en la comunidad? Para ir a un lugar, aún siendo nativos de la comunidad, tenemos que pedir permiso. ¿Y cuál es la recomendación que ellos nos hacen? No extraer, no cortar, no más por cortar. Hay que cuidar, hay que observar. Y también realmente yo creo que aquí estamos para reformular varias acciones. Es el que acostumbramos mucho lo que llamamos aquí el chapurreo, cortamos. Yo pienso que ahora tendríamos que limpiar solamente donde se requiere y no usar herbicidas, para que también estas plantitas nativas tengan esa vida, ¿no? La señora Delfina nos decía sobre las plantas de roca. Nos dijo, ahora las plantas de roca se encuentran un poco más retirado porque ha habido deforestación. Y creo que todo eso es lo que hay que ir observando, hay que ir cuidando, y lo que yo decía, seguir motivándonos, seguir enseñando a las generaciones, hacer caminatas con nuestros médicos tradicionales, para que vayamos aprendiendo. Si yo ahorita una idea leyera en zapoteco, muchos van a decir, ¿quién sabe de qué planta está hablando?
Si yo hago una lectura zapoteco-español, me van a entender mucho. Y también quiero decir que el procedimiento para ponerle el nombre a las plantas se tuvo que empezar en 2014. Es todo un proceso, son 8 años. ¿Y cómo le fuimos haciendo? Hay unas plantas que tienen nombre en zapoteco y que no tienen nombre en español. Los bautizamos a las plantas con base ¿para qué sirven? Su utilidad, una parte es esencial. Y aquellos que sí tienen nombre español zapoteco, no hubo mucho problema. Viceversa, aquellos que tienen nombre en español, pero que no conocemos el nombre en zapoteco, al igual nos fuimos y ellas con la experiencia nos dijeron, podemos llamarlo así. Después reformulamos. ¿Cómo hicimos? Aquí la palabra Juana y la palabra Ishi. Juana para nosotros es la planta que es útil. A algunos se maneja como Ishi, pero el Ishi decimos sacar la mala hierba, esa sería el Ishi. Y ya, flores, ya, árboles, hojas, y así está el catálogo, su índice. Así empezamos, con flores, y cuando ya se habla del fruto también. Entonces reconozco los saberes de todos, reconozco los esfuerzos de las instituciones, porque eso también quieren saber ustedes, cómo las instituciones fortalecen y refuerzan ese procedimiento. En el caso de INPI, en 8 años tuvimos que tocar puertas. Casi el proyecto estaba ganando en una promoción internacional. Pero vino la pandemia y se vino abajo. Durante la pandemia, quiero decirles, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Macuiltianguis le sacó el lado bueno, porque ahí el catálogo dice que es una planta que nos puede servir para prevenir el COVID, para fortalecer el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, el berro y tantas cosas. Y también coincido, algunas sí son, ahora vayamos al revés, creo que el 20% son introducidas y más del 80% son naturalizadas, ya naturales de la comunidad. Y pues como aquí el director de INPI de la TAO, los compañeros de la UAPO, la compañera Lili, ustedes que vienen acá, el grupo cultural y todos los que estamos, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer? Como se dice, cacarear nuestro trabajo, porque realmente ahorita solamente estamos hablando de la parte bonita, pero sí podemos decir de la parte difícil, para ponernos de acuerdo, para el trabajo. Cuánto desvelo, créanme, que tuvimos que estar haciendo la talacha. Aquí también están los compañeros que nos han enseñado sobre la escritura, la gramática de la lengua. Hoy celebro que vamos a tener en nuestras manos un catálogo que tiene una base sólida, que tiene un sistema que respalda, porque está hecho con profesionales y que está hecho con personas de la comunidad y que está hecho con el esfuerzo de autoridades, de instituciones, de escuelas. Entonces aquí sí somos todo un equipo y eso es lo que quiero dejar. Felicitaciones, agradecimiento. Vamos a partir con la palabra Sharon Tepali, porque el agradecimiento
debe estar en principio. Si tú agradeces, se te multiplica. Si tú no sabes agradecer, no llega nada a cambio. Sí. Igual había una participación, ¿dónde? Antes estaba la compañera, igual sí, por favor. Y después había levantado el historiador Hugo, y después pasamos contigo, compa. ¿Va? Mi pregunta era referida a la asamblea y con responsabilidad propia de que me voy a someter al uso de plantas medicinales, conociendo que, como en muchos casos, puede ser efectivo o simplemente es un paliativo, porque también hay que entenderlo así, si mi enfermedad es más grave. Y debo reconocer que los médicos tradicionales con los que hemos platicado y que han permitido con sus conocimientos la construcción de este catálogo, siempre anteponen y dicen: si en algún momento lo que yo te doy no te cura, o yo misma o mismo veo que no tengo la capacidad para atenderte, te digo abiertamente, vete con el médico alópata. Ese es un principio fundamental que hay que reconocer. Pero aparte, una vez que tienes conocimiento de las plantas medicinales, la práctica terapéutica que vas a poner, si viene algún problema de esta naturaleza, hay que entenderlo también. Hay que entenderlo en el sentido de que la información que llega de fuera en inmediato en tratar de culpar a alguien, hoy en día estamos ante un proceso, lo decía hace rato, de mercantilización de la salud, y ocurre mucho, lo comentábamos ahorita con el doctor Heriberto, particularmente con las parteras. Ocurre mucho, y es un sistema que tristemente se está perdiendo justamente porque nos atemorizan a partir del uso de leyes para decir que tu práctica ya no sirve, que tu práctica ya no es operable frente a los procesos médicos modernos. Entonces, y retomo lo que decía el compañero del INPI, sujetos, comunidades con sujetos de derechos, con derechos indígenas. Me parece que ahí está la ventana legal para poder acudir, porque hoy los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de las limitaciones, hay que hacerlas funcionar, y no van a funcionar desde la institucionalización, van a funcionar desde las necesidades estrictamente comunitarias. Ese sería mi respuesta. Finalmente, también cierro mi intervención haciendo un agradecimiento especial al doctor Ricardo Valera. Del uso de la cesárea para el nacimiento de los niños, ¿no? ¿Y por qué? Porque es más comerciable, ¿no? Y qué bueno que pones ese punto sobre la mesa, porque nos da una tarea más: respaldarnos ante la ley, porque a eso nos llevan, ¿no? Y en eso nos enseñan, porque nuestro conocimiento no es de apenas, es de muchos años atrás, ¿no? De siglos atrás. Entonces, si lo han llevado nuestros médicos a través del tiempo, es porque saben que funciona, ¿sí? Pero quiero rescatar algo de la medicina tradicional y que creo que se nos está olvidando: que la medicina tradicional no solamente cura el cuerpo, la medicina tradicional nos han enseñado que nos cura el alma. Esas cuestiones para las que ahora usamos al psicólogo, ¿no? Al psiquiatra. ¿Qué nos hacen nuestros médicos tradicionales? Voy a hablar de mi mamá, en mi caso más cercano, de mi tía, de tía María, que ya no está ahora, del señor Miguel.
cuando tenemos una tristeza muy grande de tía Maura, ese don que tiene para a través del pulso darse cuenta cuál es tu mal cuando no te lo cura la medicina alópata. Te dice si estás enfermo de tristeza, de susto, de enojo, y haces esa reconciliación con la Madre Tierra, porque nuestra cosmogonía nos dice que si tú te enojaste o te asustaste en un lugar, ahí se quedó tu espíritu. Sacar, no sé, si nos vemos de esa manera, algo que diga que esta planta es este uso, médicamente lo tienes que usar así, 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 se me hace complicado, pero se tiene que trabajar, ¿no? Ha de haber algún proceso. Ahorita lo comentaba con el doctor Balam, porque sí me pareció muy interesante tu pregunta, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Apoyamos, porque estamos inmersos en estos procesos como instituto y vamos a seguir apoyando de acuerdo a nuestros alcances. Algo que mencionaba por ahí el historiador y la profesora, que me pareció muy interesante. Los mismos médicos tradicionales saben sus alcances, ¿no? Si algo sobrepasa a ese médico tradicional, ¿qué es lo que hace el médico tradicional? El siguiente paso, porque sabe sus alcances, ¿no? Digo, como para cerrar esto, pero sí me dejas una tarea bien interesante de poder analizar este segundo paso con la pregunta que hiciste, ¿no? De legitimar. Se me hace tan interesante, no es tan fácil por las políticas públicas, es bien complicado, pero agradezco el comentario y por lo menos a ti también me dejaste una tarea bióloga, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos, gracias al presidente municipal, gracias a la regidora, gracias a las autoridades comunales, doctor, historiador, profesora, doctor Balam, muchas gracias, ha sido una experiencia bastante enriquecedora, porque nosotros estamos acá, somos del gobierno, ¿no? Pero no estamos aquí con esta barrera de que somos del gobierno, somos parte de, ¿no? Nos integramos a estos procesos dentro de las comunidades, caminamos, recorremos, vamos al paso, a veces nos quedamos un poquito atrás, pero ustedes mismos nos van jalando para que vayamos sobre la línea y eso es muy satisfactorio. La multidisciplinariedad que hay dentro del centro coordinador, el apoyo por parte del doctor Ricardo Méndez, conocido del doctor, que nos ha ayudado mucho desde el mismo centro coordinador para poder trabajar muchas cosas en beneficio de las comunidades, pues hacen a que este instituto sea de ustedes. Porque ahorita hay una reflexión final. Nosotros estamos aquí dialogando sobre medicina tradicional y el conocimiento está acá, porque aquí están los médicos. O sea, debía haber sido esto al revés, de allá para acá, porque aquí está el conocimiento, ¿no? Aquí se sistematizaron una serie de preguntas, se condujeron hacia ustedes, se están retroalimentando, pero créanme que el conocimiento está acá. Yo, en lo particular, lo último que dijo el doctor Balam, que un 80% es endémico de aquí, de Macuiltianguis o de la región, llamémosle así, y el 20% es introducido. Hombre, vamos a seguir cuidándolo. Presidente, tenemos un trabajo fuerte, autoridades comunales también, pero estoy seguro que lo vamos a hacer y en todo lo que podamos apoyar nosotros, al igual que imagino las instituciones educativas, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto. Muchas gracias, nos vamos muy contentos de este diálogo abierto que se hizo el día de hoy y vamos a seguir trabajando sobre esto mismo porque no se debe de quedar acá. Muchas gracias.
abonando un poquito a la pregunta de Liliana, en el 2018 farmacobiólogos de la UNAM, de la UAM, tenían en mente un proyecto para proteger precisamente este conocimiento de metabolitos que poseen las plantas medicinales. Fui invitado afortunadamente a este grupo porque van en los estados donde hay mayor diversidad. Oaxaca no era la excepción. Nos invitaron como institución y ahí planteamos entre los expertos de qué manera podíamos proteger este conocimiento de metabolitos, ¿no? Sobre todo los farmacobiólogos ya tienen el componente, ¿no?, activo, ¿no?, de las plantas. ¿Por qué? Porque la Semarnat protege la planta, no la saques, ¿no? Pero eso no es impedimento para que los países del primer mundo puedan llevarse una hoja y con esa hoja prácticamente sintetizan el componente activo, ¿no? Y entonces surgió una corriente de investigadores que trabajamos con plantas medicinales y farmacobiólogos de poder legitimar el componente activo, ya no la planta, el componente activo, ¿no? Y tristemente nos dimos cuenta que en esta carrera llevamos muchos años de pérdida. ¿Y por qué razón? Los farmacobiólogos patentan. Una vez que patentes, ya proteges. Lamentablemente, este proyecto de hacer una farmacia mexicana, por si no lo saben, el INEGI tiene un herbario exclusivamente de plantas medicinales de todo México, ¿no? En la farmacología mexicana nos quedamos en las patentes. Ahí queda el trabajo de los farmacobiólogos. ¿Y por qué razón? No tenemos la infraestructura que tienen los países del primer mundo. El producir un medicamento para, ahora sí, con plantas nativas o plantas mexicanas, genera millones y millones de inversión. Y para el gobierno es más fácil comprar medicamento que invertir en una farmacia mexicana. Y lastimosamente fue triste para nosotros, ¿no?, el saber que no podemos proteger eso. Y aún cuando lo hagamos, ellos ya lo tienen, lo patentaste, no importa, no lo agarré de tu planta, esta planta está aquí, y ya la agarré, ya la sinteticé, ya hasta la estoy comercializando. Tú te quedaste apenas en, ya identifiqué el componente activo, y ya está ahí. Entonces, nuevamente, hago énfasis que el conocimiento que estamos aquí discutiendo, que ustedes tienen como comunidad, es muy valioso, ¿vale?